Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Epivox. Estamos ya en el mes de julio y hoy, día 19, se cumplen 51 años desde que en 1969 el hombre pisó la Luna por primera vez gracias a este cohete, el Saturno V, el cohete más grande fabricado en la historia. Y es que LEGO sacó un set de este cohete en 2017 a través de LEGO Ideas. De hecho, es un set que lleva por ahí guardado desde hace varios meses. Lo conseguimos a finales del año pasado, justo antes de que los retiraran de la venta, y vamos a aprovechar y vamos a celebrar este aniversario montándolo hoy. Aquí lo tenemos, la verdad es que es un set bastante grande, tiene 1969 piezas oportunamente y mide casi 1 metro de largo. Se supone que está a escala 1:10, el cohete real tenía 110 metros de altura, así que va a ser un set bastante grande, yo ya lo he visto montado y de hecho no sé ni si nos va a caber en la mesa, pero bueno. Sin más historias, vamos a comenzar con él porque son muchas piezas y será un trabajo largo.
Y efectivamente, como pensaba, no cabe en la mesa. Es enorme. Es 1 metro de largo, casi 2000 piezas de Lego. Y en contra de lo que podría parecer, es bastante sólido. Se podría esperar que algo tan largo pudiera ser frágil o pudiera ser más complicado de manejar, pero realmente es increíble la solidez, lo que pesa y lo grande que es. Igual que el cohete real, está compuesto por 3 etapas. Empezando por arriba tendríamos la tercera etapa, que incluye el módulo de mando y el LEM para aterrizar en la luna, la etapa en sí. Luego tendríamos la etapa intermedia, la segunda etapa, y por último la primera etapa, que era la más grande de todas. Y aun a riesgo de ser repetitivo, lo tengo que decir, es que es realmente enorme. No sé ni dónde ponerlo para que se pueda ver entero. Es enorme, simplemente enorme. Llevo 25 años coleccionando sets de Lego, tengo cerca de 500 sets diferentes y la verdad que creo que puedo decir que este es, si no el favorito, es uno de los más espectaculares de los que han pasado por mis manos. Y bueno, y si es de mis favoritos, ¿cómo se explica que he esperado al final para conseguirlo? Es un set de 2017, yo lo conseguí, como he comentado, hace poco, justo antes de se retirara, el verano pasado. Pues bien, realmente este set lo conseguí originalmente en Navidades de 2017, recién salido. Lo conseguí y lo monté. Y es ahora cuando estoy montando el segundo. Y es que tengo 2. Realmente el motivo de tener 2 es porque uno de ellos seguramente en un futuro próximo le reconvierta, ya que el Saturno V, este cohete, además de emplearse en el proyecto Apolo para los viajes a la Luna, se utilizó para el proyecto Skylab, que por primera vez puso en órbita un laboratorio espacial en los años 70. Y era un cohete que seguía la misma forma, la misma estructura, pero que la parte superior era diferente para incluir todo el laboratorio. Y posiblemente en los próximos meses haga copia de piezas a través de la página de Lego para reconvertirlo y tener las 2 versiones del Saturno V. Pero antes de llegar a eso, vamos a dejar sitio porque vamos a hacer 2 pequeños proyectos más sencillos relacionados con el proyecto Apolo y para los que hemos estado reuniendo piezas durante los últimos meses. Son 2 pequeños proyectos que mostraremos en el próximo vídeo y están directamente relacionados con las misiones a la Luna. Y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis, si no queréis perder los próximos vídeos, no olvidéis de suscribiros. ¡Hasta pronto!